Capítulo 1. Salvación y la palabra de Dios. La salvación comienza con la palabra de Dios. Aparte de la santa palabra de Dios, estaríamos perdidos sin rumbo. Siendo renacidos, no de semilla corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, 1 Pedro 1:23. Es la semilla de la palabra de Dios por la cual somos nacidos de nuevo. Sin el Evangelio tal como está registrado en las Escrituras en 1 Corintios 1:4, ningún hombre podría saber cómo ser salvo. Sin la Santa Biblia, la humanidad no conocería al querido Salvador, quien sangró y murió en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó corporalmente al tercer día de entre los muertos para nuestra justificación. Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra de Dios no es simplemente un libro, la palabra de Dios está viva. Observa las palabras, que vive y permanece para siempre. Está viva porque Cristo está vivo. La Biblia es la semilla en nuestro corazón que puede brotar en una nueva vida espiritual. Esto solo puede ocurrir por el poder del Espíritu Santo de Dios. Que la semilla muera o viva depende de ti. La semilla es el Evangelio de Jesucristo. Si crees en Cristo, entonces la semilla de la palabra de Dios ha producido nueva vida en ti por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios nace en ti. Habrás nacido de nuevo. La conclusión es que no puedes ser salvo sin la palabra de Dios, pues es la misma semilla que da nueva vida en tu corazón. Si te niegas a aceptar la Biblia como la palabra de Dios, entonces, amigo mío, estás casi sin esperanza. He testificado a muchas personas que dicen que no reconocen la Biblia como la palabra de Dios. Quizás este sea el mayor desafío de todos para quien busca ganar almas, tratar de convencer a una persona de que la Biblia es la palabra de Dios. Una vez que una persona acepta la Biblia como la santa palabra de Dios, es más probable que escuche lo que tienes que decir desde la Biblia. Incluso he oído a personas maldecir y decir cosas horribles sobre la Biblia. Cuando alguien me dice que no cree que la Biblia sea la palabra de Dios, me doy cuenta de que nuestra conversación casi ha terminado porque estamos pensando en dos longitudes de onda diferentes. No tenemos nada en común al respecto. Todo lo que tengo que decir como creyente se basa en la Biblia. Buscar la salvación aparte de la palabra de Dios es inútil. Eso es como decirle a un médico que quieres ser sanado sin medicina, o decirle a un mecánico que quieres que tu coche sea reparado sin herramientas. Nunca he conocido a alguien que rechace la Biblia y que esté dispuesto a aceptar a Cristo como Salvador. Simplemente no se puede ser salvo sin creer que la Biblia es la santa palabra inspirada por Dios. Si rechazas la palabra de Dios, estás rechazando la luz. Hay muchas personas que se llaman a sí mismas cristianas, pero su fe no se basa en la palabra de Dios. Su fe se basa en una religión falsa, una filosofía personal, una organización, una experiencia, etc. Tu fe debe estar basada en la palabra de Dios y en las verdades que enseña acerca de Cristo y la salvación. 2 Timoteo 2:25, con mansedumbre, instruyendo a los que se oponen, si por casualidad Dios les da arrepentimiento para el conocimiento de la verdad. Si un hombre no acepta la palabra escrita, tampoco aceptará la palabra viva. Jesús es la palabra viva. Aprendemos acerca de la palabra viva tal como se revela en la palabra escrita. ¿Aceptas la Biblia como la palabra de Dios? Debes examinar la Santa Biblia y tomar esta decisión por ti mismo, nadie más puede hacerlo por ti. Ora y pide a Dios que abra los ojos de tu entendimiento. La salvación es un asunto del corazón, deja que la santa palabra de Dios hable a tu corazón. Se ha dicho, si quieres que Dios desenrede los nudos de tu cabeza, debes darle tu corazón. La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios es eterna. La última palabra de la revelación ya existía en el cielo antes de que se escribiera el primer verso del Génesis. La Biblia es eterna, sin principio ni fin. Por siempre, Señor, tu palabra permanece en el cielo. Salmo 119, 89. Para siempre significa sin principio ni fin. Dios es eternamente eterno y su palabra también lo es. Su palabra está establecida. Dios no ha revisado, reescrito, parafraseado ni cambiado su palabra. Los hombres no tienen derecho de alterar o cambiar la palabra de Dios. Actualmente,
Existen literalmente cientos de Biblias en inglés en el mercado que son falsificaciones satánicas de la verdad, destinadas a engañar a la humanidad. Las palabras de Dios son inspiradas. Siempre lo han sido, porque son las palabras de Dios. Dios no inspira un idioma, sino sus palabras. Las palabras de Dios son inspiradas en cualquier idioma al que se traduzcan, siempre y cuando la traducción sea precisa. Dios engrandece su palabra por encima de su propio nombre. Dios engrandece su palabra por encima de su propio nombre. Porque has engrandecido tu palabra sobre todo nombre, Salmo 138, 2. ¿Cómo se atreve algún hombre o mujer a tomar a la ligera la palabra de Dios? Tomar a la ligera la palabra de Dios es tomar a la ligera a Dios Todopoderoso. La palabra de Dios es más importante que el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque Dios sería un mentiroso si su palabra no fuera verdad. El nombre de Dios no significaría nada si su palabra no fuera confiable. ¿Ves cuán importante es la Biblia? Es algo peligroso manipular la Biblia. No puedes amar a Dios y odiar la Biblia. No puedes descuidar tu Biblia y permanecer en comunión con el Señor. La Biblia lo significa todo para el creyente serio. Y, por cierto, no me importa cuán mucho conocimiento bíblico poseas, si no pasas tiempo diariamente caminando con tu Dios, serás carnal. Qué triste es escuchar sobre personas cristianas que maltratan y hacen daño a otros. Tienen un exceso de conocimiento bíblico, pero en algún momento se alejaron de caminar con Dios. Este es el peligro de la bendición, la prosperidad y el éxito mundano. La palabra de Dios se hizo carne. Aprendemos de varias escrituras que la Santa Biblia es más que un libro, es una persona. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, Juan 1, 1. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, Juan 1 y 14. Jesucristo es el Verbo vivo, la Biblia es el Verbo escrito. Jesús es la palabra de Dios. Y estaba vestido de un manto teñido en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios, Apocalipsis 7 y 13. Permítanme decir que pasar tiempo con la palabra de Dios es pasar tiempo con Dios. Si obedecemos la Biblia, estamos obedeciendo a Dios. Si no creemos en la Biblia, estamos escupiendo a Dios. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es un libro de poder. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, Hebreos 4 y 12. No hay ningún libro en el universo que pueda compararse con el poder de la palabra de Dios. Fue la misma palabra de Dios la que creó el universo. Fue la palabra de Dios la que se hizo carne y habitó entre los hombres, y ellos contemplaron su gloria como del unigénito Hijo de Dios. Se ha dicho, si el hombre pudiera escribir la Biblia, no lo haría, y si lo hiciera, no podría. No hay manera posible de que un libro así haya sido escrito por hombres mortales. La Biblia es el único libro en el mundo que muestra al hombre su pecaminosidad y ofrece un plan de redención. La Biblia está viva porque el Espíritu Santo de Dios está vivo, y habla a nuestra alma mientras la leemos. Dios ha prometido guiar a sus hijos hacia la verdad a través de su Espíritu Santo. Dios es el autor de la Biblia, no el hombre. El autor nos guiará si le permitimos. Nadie puede escapar de la palabra de Dios. Muchas personas le tienen miedo a la Biblia. La Biblia asusta a muchas personas porque exige una respuesta. Todos deben decidir si existe o no un infierno, un cielo, un Dios, un diablo, la condenación eterna, la vida más allá de la tumba, etc. Cada ser humano debe decidir estas cosas. La Biblia es un recordatorio constante de que el tiempo se está acabando. No puedes leer y familiarizarte con la Biblia sin ser convencido por el Espíritu Santo de Dios, porque Él es el autor divino. Juan 3 y 20 nos dice por qué muchas personas evitan la Biblia, porque todo el que hace mal, aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. La Biblia es un libro de convicción. Muchas personas pierden la salvación a causa de su amor por el pecado, porque se niegan a admitir que sus caminos son pecaminosos. Verás, amigo mío, no puedes ser salvo hasta que admitas que eres un pecador, merecedor del infierno.
Si no estás dispuesto a admitir ante ti mismo y ante Dios que eres un pecador, entonces no necesitas un Salvador. Muchas personas no serán honestas consigo mismas. Si no hay crimen, entonces no hay castigo. ¿Ves tu necesidad del querido Salvador? Quizás no aceptes la Biblia como la palabra de Dios. Una vez escuché a un hombre decir que nunca aceptaría la Biblia como la palabra de Dios hasta que Dios mismo se la entregara. Ese hombre está viviendo peligrosamente. Es como decir que no tendrá cuidado con la electricidad a menos que pueda verla. O decir que no mirará antes de cruzar la calle a menos que escuche los coches. La fe requiere que creamos a pesar de todas las dudas que podamos tener. Nadie tiene excusa para no seguir a Dios. Si no crees en Dios, o no reconoces sus palabras como inspiradas, te animo a leer el capítulo 1 de Romanos, todo el capítulo. Si todavía no aceptas la Biblia como la palabra de Dios después de leer Romanos capítulo 1, es solamente porque no has glorificado a Dios en tu vida. Uno de los capítulos de mi libro se titula Cuando conocieron a Dios. Es un breve estudio bíblico del capítulo 1 de Romanos. Esta es una lección práctica, pero directa al punto. No hay un pasaje más claro en toda la Biblia sobre aquellos que huyen de Dios. La palabra de Dios es preciosa. La palabra de Dios es preciosa para el creyente debido a todas las miles de promesas que Dios nos ha dado en su palabra. Nuestra propia esperanza de salvación se basa en nuestra fe en la palabra de Dios. Tito 1, 2, en la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió antes del principio de los tiempos. Como creyentes no tenemos solo esperanza, tenemos una esperanza. Amén. La Biblia no es meramente un libro, es el libro. Nuestra actitud hacia la Biblia es una indicación directa de nuestra actitud hacia Dios Todopoderoso. A veces los cristianos son llamados de mente cerrada. Todos los creyentes deben ser tan de mente cerrada como la Biblia. Demasiadas personas son expertos en el mal y en pensamientos impuros. Dios quiere que seamos ingenuos respecto al mal y conocedores del bien. Quiero que seáis sabios para lo bueno, y sencillos para lo malo, Romanos 4 y 19. Debemos oír de Dios antes de oír del hombre. Debemos evitar escuchar chismes. Aprende a decir, realmente no necesito escuchar esto. Es bueno para nosotros involucrarnos en la palabra, pero es mucho mejor que la palabra se involucre en nosotros. El Espíritu de Cristo entra en nuestro corazón en el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Romanos 8, 9, pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Al leer y estudiar la palabra de Dios, el Espíritu de Cristo nos revelará el verdadero significado de su palabra. La palabra de Dios es inseparable de nuestra salvación y de nuestro crecimiento cristiano. Debemos priorizar la Biblia como el centro de nuestros pensamientos y meditar sobre las Sagradas Escrituras en nuestra vida diaria. Aquí hay algunas citas notables sobre la Biblia del rey Jacobo. La Biblia está compuesta por muchos autores, a lo largo de muchos siglos, sin embargo, es sí misma un solo libro, el milagro destacado de los siglos, llevando por encima la evidencia de su origen sobrehumano. Henry H. Alley, 1874 a 1965. Es imposible gobernar correctamente el mundo sin Dios y la Biblia. Presidente de Estados Unidos George Washington, 1732 a 1799. La existencia de la Biblia, como un libro para el pueblo, es el mayor beneficio que la raza humana jamás haya experimentado. Cada intento de menospreciarla es un crimen contra la humanidad. Immanuel Kant, 1724 a 1804. La Biblia no es un mero libro, sino una criatura viva, con un poder que conquista a todos los que se le oponen. Napoleón Bonaparte, 1769 a 1821. El Antiguo Testamento es un relato de una nación. El Nuevo Testamento es un relato de un hombre. La nación fue fundada y nutrida por Dios para traer al hombre al mundo. Henry H. Alley, 1874 a 1965. La Biblia ha sido la carta magna de los pobres y oprimidos. La raza humana no está en posición de prescindir de ella. Thomas Huxley, 1825 a 1895.
Es imposible esclavizar mental o socialmente a un pueblo que lee la Biblia. Los principios de la Biblia son la base de la libertad humana. Horace Greeley, 1811 a 1872. Toda la esperanza del progreso humano se suspende en la influencia siempre creciente de la Biblia. Secretario de Estado de Estados Unidos William H. Seward, 1801 a 1872. Ese libro, la Biblia del Rey Jacobo, Señor, es la roca sobre la cual descansa nuestra república. Presidente de Estados Unidos Andrew Jackson, 1767 a 1845. La Biblia vale todos los demás libros que se han impreso. Patrick Henry, 1736 a 1799. Dios mismo se hizo hombre, para dar a la humanidad una idea concreta, definida y tangible del tipo de persona en la que debemos pensar cuando pensamos en Dios. Dios es como Jesús. Jesús fue Dios encarnado en forma humana. Su aparición en la tierra es el evento central de toda la historia. El Antiguo Testamento prepara el escenario para ello. El Nuevo Testamento lo describe. Como hombre, vivió la vida más extrañamente bella que se haya conocido. Fue el hombre más amable, tierno, suave, paciente y compasivo que haya vivido. Amaba a las personas. Odiaba verlas sufrir. Amaba perdonar. Amaba ayudar. Realizó milagros maravillosos para alimentar a los hambrientos. Al aliviar el sufrimiento, se olvidaba de alimentarse a sí mismo. Multitudes, cansadas, doloridas y enfermas de corazón, acudían a él y encontraban sanidad y alivio. Se dice de él, y de ningún otro, que si se escribieran todas las obras de bondad que hizo, el mundo no podría contener los libros. Ese era el tipo de hombre que era Jesús. Ese es el tipo de persona que es Dios. Luego, murió, en la cruz, para quitar el pecado del mundo, para convertirse en el Redentor y Salvador del hombre. Luego, resucitó de entre los muertos, está vivo ahora, no simplemente un personaje histórico, sino una persona viva, el hecho más importante de la historia y la fuerza más vital en el mundo hoy. Henry H. Alley, 1874 a 1965, Guía Bíblica de Alley. Fin del capítulo 1.